abstenerse de matar. Mario, a través del chat www.zonawao.com, escribe, y pareciera que coincide con quienes creen que la seguridad democrática mejoró mucho las cosas en zonas rurales, pero él le pregunta por propuestas para mejorar la seguridad en los grandes centros urbanos, profesor Mocus. Pues ahí es donde tengo probablemente las mejores credenciales. Bogotá en 1993 tenía 82 homicidios por 100.000 habitantes. Y después de los dos gobiernos míos, el gobierno de Peñalosa y el de Lucho, estábamos en cerca de 20, 18, 19, que ha vuelto a crecer como a 21, 22, pero nada comparable con 80, 82 al comienzo. ¿Y cómo lo hicimos? Una de las ideas que funcionó fue llamar a los policías a cursos en las universidades de élite por un mes de tiempo completo, en un curso que se llamaba Ciudadanos Formadores de Ciudadanos. ¿Qué es un policía? Claro. Es un ciudadano que forma, que prepara a otros como ciudadanos. Había 4 módulos, no les cuento los nombres de los otros, pero el que más le gustaba a la policía se llamaba Creatividad y Comunicación, porque para un policía el lenguaje es decisivo. Se organizó el sistema de información sobre crímenes y obviamente cuando uno descubre en las tablas, en las estadísticas, que viernes y sábado por la noche es cuando más muertes hay, pues uno a esas horas no da un solo permiso para que un policía se vaya para la casa, le pide, lo pone a patrullar. También hubo temas de iluminación, de mejoramiento barrial, de acción integral. O sea, si un parque está muy mal mantenido, pues darle mantenimiento mejora. Y mucha lata, el alcalde todo el tiempo, la vida es sagrada. A la lata. Desarme, desarme, desarme. Señor ciudadano, su vida es sagrada, no ande. Entonces logramos con Jesuitas por la Paz, una ONG de los jesuitas, un desarme que fue, yo creo, el primer desarme en Colombia cuyo titular era a cambio de nada. Hay cantidad de gente que aporta, pero dice, ¿pero qué me dan? Sí, claro. Pero esos también son valiosos, pero es más valiosa la gente que dice voluntario. Y lo que era una carta muy bella dirigida a sus antiguos compañeros o rivales, diciendo, ahora que va a andar desarmado, no se aproveche de mí. Profesor Mocus, a propósito de lo que usted pues acaba de decir, que usted tiene las mayores credenciales en la ciudad y por eso pues avalamos su respuesta de cómo manejar la inseguridad en las zonas urbanas. Pero usted ha hecho la propuesta a nivel rural, pero ¿cómo específicamente? Es decir, ¿cómo usted como presidente va a aplicar la pedagogía que tanto conocimos nosotros los bogotanos en la zona rural y en el resto del país? Acabo de tener una reunión con un grupo de sacerdotes, espero no ser infidente al decir que son los salesianos. Entonces un grupo de más de 100 sacerdotes escucharon el planteamiento y obviamente quedaron sacudidos, porque yo les pedí 2 cosas. Una cosa es no más el cuentico ese de que paz solo si hay justicia social. Paz pero con justicia social. Ese cuento no ha sido oficial en la Iglesia Católica, pero muchos sacerdotes, como queriendo ayudar al diálogo con las FARC, ha aceptado ese tipo como de planteamiento. Así es. Yo les decía, el 5.º mandamiento dice no matarás, punto. No dice no matarás mientras no te ofendan, no matarás mientras no te exploten, o no matarás mientras no te roben. No matarás. La ley colombiana, la Constitución dice el derecho a la vida es inviolable, punto seguido, no habrá pena de muerte. Entonces la primera invitación fue esa. Y la segunda, señores, hay que armar una discusión a fondo sobre el tema del narcotráfico. Y ustedes están era el grupo de Oriente de Colombia, era el grupo preciso. Entonces, me acuerdo, estaban desconcertados, les dije, les toca periodistas, sacerdotes, profesores, los 3 grandes grupos de personas con autoridad moral, les toca hacer una discusión honrada sobre si el narcotráfico aporta o no aporta. Entonces, los datos económicos, entre el 1 y el 1.5% del PIB colombiano es producido por el narcotráfico. Entonces, de cada 100 pesos que se produce, 1,5 aproximadamente es de eso. Vale la pena todo el desorden, todo el tierrero, todo el desastre ambiental, todo el impacto sobre la justicia por ese 1.5. Entonces, claro, regionalmente, dice alguno de los sacerdotes, en mi parroquia el porcentaje es más alto, ¿vive? Claro. Entonces,
sustitución de cultivos, pero el lenguaje, o sea, la sociedad, así como con las FARC no duda, no debe dudar con el narcotráfico. El rechazo social a las FARC es muy alto, el rechazo social a paramilitares es muy alto. En cambio, todavía se encuentran unas ciudades colombianas. Este dato es dolorosísimo, en cierto sentido quiero verificar el estudio, 40% de la gente es tolerante con el narcotráfico. Una ciudad hemos encontrado. Y 2 ciudades de las más agobiadas tienen más del 10% de tolerancia al narcotráfico. La buena noticia es que el resto de ciudades estudiadas tiene menos del 10% de tolerancia al narcotráfico. Bueno, profesor Mocus, he leído, yo pienso que tengo cansado a Carlos leyendo el libro Las Perlas de Uribe. Hay un capítulo de Felipe Zuleta Lleras en donde él dice, me duele en el alma que la gente le diga a mi hijo que es un falso positivo, es un crimen de lesa humanidad. ¿Usted lo ve también así? No puedo decirle a su hijo, es que su hijo es un falso positivo. No, con su hijo cometieron un crimen de lesa humanidad. Sí, todavía recuerdo en el periódico la noticia de 3 soldados y un suboficial del ejército que en cercanías del Día de la Madre matan a un campesino que tenía algo de retraso mental, lo disfrazan de guerrillero y le ponen un changón de 45.000 pesos al lado del cuerpo. Todo eso para ganarse un permiso para visitar a su señora madre. Entonces 4 por conseguir un permiso. Yo me acuerdo que leí eso y sentí que habíamos tocado fondo. O sea, no es el fascismo alemán, pero es algo moralmente parecido. Bueno, es de algún modo el matar para robar llevado a un territorio, pues si se puede, todavía más absurdo. Yo siento que en toda América Latina todo el mundo respeta la norma, a la mamá no le pega. Pero matar a una persona con cierta limitación mental, o sea, es de una perversidad. O sea, debemos hacer mucho bien en Colombia para reparar eso. Y por eso la expresión crimen de lesa humanidad es la acertada. Es decir, ahí se lesionó la humanidad, ahí se le hizo daño a la humanidad. Y bueno, tendremos que hacer los colombianos mucho bien para reparar eso. Mucho bien. Profesor Mocus, antes de cerrar este tema, toquemos brevemente la justicia y se lo va a hacer con algo que usted hizo muy popular en la ciudad de Bogotá. Usted aplicó el sistema de la zanahoria y después el garrote. En ese sentido, esta es una época, este es un país en una coyuntura donde se debe, o aún hay espacio para aplicar mucha zanahoria o aplicar la justicia con garrote. Yo siempre creo que un poquito de zanahoria, sobre todo para empezar, puede ser útil. La gente entiende por las buenas. En Bogotá poníamos comparendos pedagógicos. Y obviamente, como dice el padre Alirio, que me ha ayudado, Alirio López, que me ha ayudado en el desarme, mansos pero no mensos. Entonces, algo de condescendencia. Yo me imagino las leyes, prácticamente todas, terminando en publíquese, explíquese, compréndase y cúmplase. Pero el compréndase es difícil de administrar, entonces por lo menos publíquese, explíquese y cúmplase. La gente debe tener la oportunidad de entender la ley. En Colombia, ¿cuánta gente compra un tarro de pintura en una tienda de productos para la construcción, por ejemplo, y a través del mesón, el que está al otro lado le grita, ¿con IVA o sin IVA? Es decir, si es con factura, te cobro el IVA. Sí, claro. Esos 2 señores claramente no han pensado que ese IVA es lo que permite luego financiar desde la seguridad hasta el sistema de salud, hasta las carreteras. O sea, ni siquiera se esconden para decirle, le vendo sin IVA, sino es, le vendo sin IVA. Eso muestra que hay un espacio para la pedagogía. Ahora, pasados ciertos límites, yo me acuerdo con los vendedores de pólvora, algunos reincidentes los llevé a la cárcel distrital, no para ponerlos presos porque no podía legalmente, porque lo de ellos era una falta, una contravención, era una falta menor, una contravención. Pero les dije, vamos de castigo.